Hermanos queridos, gracias al Señor por este privilegio que nos está dando de disfrutar de esta conferencia. En primer lugar, el deleite de escuchar la palabra, como siempre escuchar al hermano Carballosa es algo excepcional, y estar con tantos de ustedes que nos queremos y tanto tiempo de conocernos algunos y después de no vernos por un tiempo y conocer nosotros que nunca nos habíamos conocido, es una bendición del Señor. Y de nuevo gracias al Señor y a ustedes por el esfuerzo que implica estar aquí. Sabemos que varios de ustedes se han tomado tiempo de trabajo, tiempo de vacaciones, y estamos muy agradecidos. Hablaba hace un momento con un hermano querido que es médico y decía que había cancelado todas sus citas estos 3 días para estar aquí, y otras hermanas queridas de la Iglesia de la Gracia que también destinaron el tiempo para estar aquí. Le damos gracias al Señor por ello, por su esfuerzo, y oramos porque Dios use su palabra para animarlos, consolarlos, fortalecernos, confrontarnos. Y bueno, ¿qué vamos a decir después de que habló el doctor Carballosa? ¿Qué más podemos decir, hermanos? Predicar después de que él predicó, imagínense, es como que pasó por aquí un elefante y se sube una hormiga a decir algo. Pero por eso vamos a la palabra, porque solo Dios es a quien venimos a escuchar. Y vamos de regreso entonces a Segunda de Pedro. Esta es nuestra segunda parte de la apostasía en el Nuevo Testamento, y recordarán que estamos en un estudio de Segunda de Pedro en estas 6 sesiones destinadas a la apostasía en el Nuevo Testamento. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 1 y vamos a leer los versículos 12 al 21. Este texto va de la mano con lo que predicó nuestro amado hermano Jim. Es en cierta manera lo que él habló, pero desde otro ángulo. Él habló desde el punto de vista de la responsabilidad del pastor como predicador, y la misma idea la encontramos aquí, nada más que aplicada a todo creyente. Segunda de Pedro 1, 12 al 21, un texto excepcional, como todo texto en la palabra de Dios. Vamos a leerlo para empezar. Segunda de Pedro 1, 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es un pasaje majestuoso. Y recordarán que de acuerdo con Segunda de Pedro, para enfrentar la apostasía necesita recordar 4 verdades. En primer lugar, recuerda la salvación de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículos 1 al 11. En segundo lugar, recuerda la palabra de Dios. Recuerda la palabra de Dios. Versículos 12 al 21. Veámoslo a detalle. Segunda de Pedro 1, 12. Por esto. Esta frase nos lleva de regreso a los versículos 3 al 11. La idea es,
debido a los versículos 3 al 11, debido a que Dios nos ha dado la gracia salvadora para vivir en obediencia y entrar al reino, versículo 12, por esto, yo no dejaré, dijo Pedro. Esa frase, yo no dejaré, se puede traducir, tengo la intención, versículo 12 continúa, de recordaros siempre estas cosas. Estas cosas, aparentemente, aquí lo que vemos en todo, segunda de Pedro, aunque, aclara Pedro, observen al final del versículo 12, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente o la verdad que tienen. ¿A qué se refiere aquí con la frase la verdad? Aquí se refiere a las buenas noticias, al evangelio verdadero. El evangelio verdadero que se manifiesta en una verdad de santidad progresiva en los que creen, como lo explicó Pedro ahí en 2 de Pedro 1 al 11. En Efesios 1:13 vemos que Pablo llama al evangelio la palabra de verdad. Y aquí en 2 de Pedro 2:12 vemos para qué es que Pedro escribió 2 de Pedro. Este es el propósito. Y Pedro escribió 2 de Pedro para, dice aquí el texto, versículo 12, recordaros siempre estas cosas. Pedro quiso recordarles las cosas que escribió aquí en 2 de Pedro. Ahora, en el momento en el que Pedro escribió esta carta y en nuestra época, lo que dice aquí en el versículo 12 es muy, muy importante. Y esta es la razón. Esto es lo que está diciendo Pedro. Recuerden, el contexto es apostasía, falsos maestros, falsa enseñanza, falsos cristianos, entre comillas. Y aquí está la idea, escuchen. Aunque los falsos maestros presenten ideas innovadoras, no las necesitamos. Lo que necesitamos es la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos, de acuerdo con 2 de Pedro 1:2 en su contexto, necesitamos estar recordando la palabra de Dios. No necesitamos la última moda en teología. No, si es nuevo, deséchalo. Aquí está en 2 de Pedro 1:12. Necesitamos la teología, la enseñanza del primer siglo. Necesitamos, como dijo alguien hace mucho, a predicadores en la actualidad que prediquen la enseñanza de la antigüedad. Eso es lo que necesitamos. Y esa enseñanza de la antigüedad es lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original. Esa es la interpretación correcta de un pasaje, como lo explicó nuestro director Antonio Ortega al principio de nuestra conferencia esta mañana. Necesitamos estar recordando la verdad de la palabra de Dios. Quítate la idea de que vas a una conferencia o que vas a escuchar un sermón para ver si te dicen algo nuevo en términos de que sea algo innovador, algo que no esté en la Biblia. No. Eso es peligroso. No necesitas eso. Necesitas, versículo 12, aunque sepas las cosas que enseña la palabra de Dios y estés confirmado en la verdad presente, necesitas estar recordando estas cosas. Este es el modelo desde el Antiguo Testamento. Recuerdan, por ejemplo, en Josué 1:8, cuando Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando ahí del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, ¿recuerdan? Y lo mismo, el modelo que Dios estableció para los reyes en Israel bajo el antiguo pacto en Deuteronomio 17. Una de las responsabilidades que Dios dio a los reyes era que, Deuteronomio 17:18, cuando ese hombre se sentara sobre el trono de su reino, en Deuteronomio 17:18, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y versículo 19, escuchen, Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Recordar. Esa es la vida del cristiano. No es que, bueno, yo ya leí toda la Biblia, ya acabé. No, ¿ya leíste toda la Biblia? Eso no es nada. Toda la vida no es suficiente para entender, recordar y aplicar lo que está aquí.
Esta es la mente revelada de Dios perfecta. Necesitamos estar recordando. Es una actitud incorrecta que no entiende este principio de 2 de Pedro 1:12, la que dice, no, yo ya no voy a ir a esa conferencia, yo ya tengo 40 años de cristiano, van a decir lo mismo, ya me lo sé. Aunque te lo sepas, 2 de Pedro 1:12, necesitas que te estén recordando siempre estas cosas. ¿Se dan cuenta? Como aprendices de la palabra de Dios, como cristianos comunes y corrientes, tienes que entender que Dios manda, como lo vemos aquí en 2 de Pedro 1:12, que tus pastores, los que te enseñan la palabra de Dios, tus líderes espirituales, te estén recordando siempre lo que dice la Biblia. Ese es, en resumen, la labor primordial de un pastor. Y tú como pastor, no le busques. Aquí está descrito, 2 de Pedro 1:12, tu responsabilidad. Es lo que dijo nuestro hermano Jim, 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Es lo mismo, no te sales de eso. Eso es lo único que debes hacer y nada más. En términos de que no debes buscar material nuevo fuera de la Biblia. Tienes que estar predicando y recordando estas cosas. Y piensen en esto. A lo largo de la historia bíblica encontramos una situación repetida. Recuerden, vivimos bajo la maldición de Génesis 3 desde el punto de vista de Eclesiastés. Nada de nuevo debajo del sol. Desde Génesis 3 hasta que el Señor regrese y establezca su reino, vivimos bajo esa maldición. En el milenio Él va a atenuar los efectos de la maldición de Génesis 3, pero vivimos en un ciclo que se repite en diferentes áreas. Por ejemplo, en esta área, cuando una persona deja de estar recordando las Escrituras y comienza a escuchar ideas que aparentemente son nuevas, aunque esas ideas aparentemente nuevas tengan cierto sabor bíblico, esa persona se expone a ser engañado por mentiras y se expone a pecar. ¿No es cierto? Seguramente lo han visto en sus vidas, a un grado u otro. Seguramente lo han visto con personas que conocieron, que aparentemente eran cristianas y dejaron al Señor. Esto caracteriza a los apóstatas. Esto caracteriza a personas que se pueden decir cristianas, pero realmente no han nacido de nuevo. Personas que dejan de estar recordando las Escrituras y se exponen a ideas nuevas, ideas aparentemente bíblicas, y siguen esas ideas. Estas personas pueden decirse cristianas, pero realmente no han nacido de nuevo y entienden intelectualmente el Evangelio, pero alguien les trae una enseñanza nueva y les gusta y abrazan esa enseñanza y terminan abandonando la verdad bíblica a cambio de ideas novedosas. Y lo que sucede es que reemplazan la verdad bíblica que debemos estar recordando por ideas novedosas y falsas. Entonces lo que hace Pedro aquí es un gran ejemplo a seguir para todo pastor fiel, como ya lo dijimos, el estar predicando la palabra continuamente para recordarle a la iglesia la verdad. Estos recordatorios continuos nos fortalecen para resistir la tentación de escuchar enseñanzas nuevas, escuchar enseñanzas de nuevo como lo estudiamos en 2 de Timoteo 4, nos ayudan, nos fortalecen para resistir la tentación de escuchar cosas que queremos oír, que satisfacen deseos pecaminosos, tendrán comezón y van a apartarse de la verdad, 2 de Timoteo 4, ¿recuerdan? No soportarán la falsa doctrina, sino que van a buscar enseñanzas, nos dice 2 de Timoteo 4, conforme a sus propias concupiscencias. Quieren que les digan cosas que satisfacen sus deseos pecaminosos. ¿Y cómo resistimos esa tendencia? Recordando continuamente. Estos recordatorios continuos nos fortalecen para resistir la tentación de escuchar enseñanzas nuevas, pero falsas. Enseñanzas falsas que apelan a nuestros deseos pecaminosos. Entonces, Pedro aquí les dijo en 2 de Pedro 1:12 que quería recordarles las verdades que escribió aquí en 2 de Pedro, y en el versículo 13 les dio la razón. Observen, aquí en 2 de Pedro 1:13 les repitió que quería recordarles, versículo 13, por esta razón, pues tengo por justo, o la idea ahí en el griego de esa frase tengo por justo, considero o pienso que es correcto, y de nuevo aquí no está hablando
Pedro como un humano falible, sino que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Recuerdan, 2 de Pedro 1:1, este es un siervo y apóstol de Jesucristo. El Señor habló a través de él aquí y dijo, 2 de Pedro 1:13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, o el despertaros al recordarles, es la idea de con amonestación ahí. Versículo 14, sabiendo que en breve o en poco tiempo debo abandonar el cuerpo. Esa palabra abandonar se puede traducir quitarme o deshacerme del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro iba a morir físicamente. Aquí Pedro sabía que en poco tiempo iba a morir. ¿Cómo lo supo? El versículo 14 al final nos dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro sabía que iba a morir porque el Señor le había dicho que iba a morir. ¿Cómo se lo dijo el Señor? Recuerdan que en Juan capítulo 21, 18 y 19, el Señor le había dicho años antes que moriría. Pero aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, probablemente han pasado casi 40 años desde Juan 21. Aquí en 2 de Pedro 1:14, Pedro dijo que se acercaba el momento de su muerte. ¿Cómo lo supo? Probablemente por dos cosas. Decimos probablemente porque el texto no lo dice de manera explícita. Probablemente supo que estaba cerca de morir, en primer lugar, porque estaban pasando los años, y número dos, sobre todo porque había persecución, como lo vemos desde 1 de Pedro. De hecho, la tradición afirma que poco después de haber escrito 2 de Pedro, Pedro murió crucificado de cabeza alrededor del año 67 al 68 y murió como mártir bajo la persecución encabezada por el emperador romano Nerón. Entonces en el versículo 15 observen que repite lo que dijo en el 12, pero agrega algo importante. 2 de Pedro 1:15 dijo, también yo procuraré con diligencia, otra vez esa frase, procuraré con diligencia, misma idea, misma frase que en el 1:5, poniendo toda diligencia. La idea es, haré todo esfuerzo, haré todo lo que está de mi parte. Entonces observen el versículo 15, Pedro dijo, también yo procuraré con diligencia, haré todo lo que pueda, daré mi máximo esfuerzo para que, versículo 15, observen, después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y otra vez repite el punto de versículo 12, recordar. Pero observen que aquí en el versículo 15 dijo que aún después de que Pedro muriera, ellos podrían recordar continuamente las cosas que Pedro escribió en 2 de Pedro. ¿Cómo? Mediante lo que escribió aquí en 2 de Pedro. Ellos iban a poder regresar a leer, estudiar y volver a leer y meditar y volver a estudiar y seguir leyendo y estudiando. Esa es una de las bendiciones, hermanos, de tener la palabra de Dios escrita. Podemos estar recordando y recordando aún después de que los instrumentos humanos ya están en la gloria. Y observen que aquí a partir del versículo 16 y hasta el 21, parece que Pedro reforzó esta idea de recordar mediante lo que escribió. Escuchen, esta es la idea central aparentemente del 16 al 21. No todos los comentaristas están de acuerdo con esto, pero creemos que es la interpretación más natural, la que encaja de manera más normal con lo que acaba de decir. Pero aquí del 16 al 21 parece de nuevo que Pedro reforzó esta idea, escuchen, la clave es esta, de recordar mediante lo que escribió. Recordar mediante lo que escribió. Y aquí lo reforzó al decirles que debían poner atención, mucha atención, a la escritura sobre cualquier experiencia, aun cuando esa experiencia fuera genuina. Vean el versículo 16, 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, o en el griego mitos, fábulas artificiosas o ingeniosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, Pedro dijo,
fuimos testigos oculares de la majestad del Señor, del poder del Señor, de la venida del Señor. ¿A qué se refirió aquí? A la transfiguración. Esto lo sabemos por el resto del pasaje, que vamos a ver en un momento a detalle. La transfiguración. Pero observen aquí que al hablar de la transfiguración va a explicar lo que vivió, lo que vio, lo que oyó, y lo va a aplicar de manera específica aquí a sus destinatarios. Ahora, para entender mejor de lo que habla Pedro aquí, vayamos a la transfiguración, a ver lo que le pasó a Pedro. Mateo 16, 28, acompáñenme ahí por un momento. Mateo 16, 28. Mateo capítulo 16, observen lo que dice el versículo 28. Mateo 16, 28. Este acontecimiento, como ustedes saben, es inolvidable, sin paralelos. Vean lo que pasó, Mateo 16, 28. El Señor Jesús dijo aquí: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí el venir en su reino se refiere, creemos, a la transfiguración. Es la manera más natural de tomarlo, porque en el 17.1 observen. Recuerden que en el texto original no existían las divisiones de capítulos. El 17.1 comienza con una palabra griega que se traduce y. Entonces, se leería así, Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después, en otras palabras, la transfiguración descrita en Mateo 17, 1 al 9, es una probada, es una muestra de la gloria, del poder de Cristo en su segunda venida, cuando venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Y entonces observen lo que pasó, Mateo 17, 1. 6 días después de lo que el Señor dijo en Mateo 16, 28. 6 días después, versículo 1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Esto es lo que llamamos el círculo íntimo de los 12 apóstoles. Recuerdan, estos fueron los 3 más cercanos, aquellos a quienes el Señor de manera soberana concedió privilegios excepcionales por encima de los otros 9, como habérselos llevado a Getsemaní a orar con él, ¿recuerdan? Y aquí están otra vez estos 3, versículo 1, Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, probablemente el monte Hermón, aunque no sabemos exactamente qué monte. Versículo 2, observen, Mateo 17, 2, y se transfiguró, es el griego metamorfete, del verbo metamorfó, de donde obtenemos qué palabra en español. Metamorfosis quiere decir cambiar, transformarse, transfigurarse. Entonces, versículo 2, se transfiguró, se transformó delante de ellos. Vean de qué manera, versículo 2. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En otras palabras, fue como si el cielo descendió en ese momento. El Señor, por así decirlo, hizo un lado su naturaleza humana en términos de apariencia. Y aquí vemos lo que sucede cuando Dios a lo largo de las Escrituras se manifiesta visiblemente en diferentes ocasiones. Lo llega a hacer de esta manera, con luz blanca, brillante, como en Daniel 7:9, Apocalipsis 1:14. En otras palabras, le mostró a ellos su gloria. Y observen lo que pasó, versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Por cierto, hermanos, este es tan consolador. Lucas 9:31 nos dice que estaban hablando de la muerte de Cristo en Jerusalén. Lucas 9:31 es el pasaje paralelo. Moisés, aquí en Mateo 17:3, tenía siglos de haber muerto. Él murió en Deuteronomio 34:7. Elías tenía siglos de haber sido arrebatado al cielo. Segundo de Reyes 2:11 y 12. Y ambos vivieron a siglos de distancia el uno del otro, pero los dos, Moisés y también Elías, estaban en la gloria. Esto, hermanos, es tan consolador. Esto nos recuerda que la muerte no es el fin. Particularmente en el caso de un creyente, es una transición de la vida en la tierra a la vida en la gloria.
Hermoso, ¿no es cierto? Aquí también vemos que en la gloria el creyente va a retener su identidad. Esto es así como Moisés seguía siendo Moisés siglos después de haber pasado a la gloria. No era un creyente más, sino que era Moisés, era distinto a Elías y lo seguían siendo en la gloria. Y observa en versículo 4 lo que le dijo Pedro a Jesús, Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, quiere decir 3 tabernáculos, 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora escuchen, ¿cómo sabía Pedro que las 2 personas que se aparecieron y que hablaron con el Señor eran Moisés y Elías? Obviamente nunca los había visto. Tenían siglos de estar en el cielo. Aparentemente lo supo por la conversación que tuvieron con el Señor. Esa es la implicación. La implicación es que habrán dicho: oye, tú Elías y tú Moisés. Aquí las enramadas se refieren a unas tiendas que se usaban para celebrar la fiesta de los tabernáculos en Levítico 23. Obviamente no eran tiendas de nylon impermeable térmico como en la actualidad. Eran realmente una especie de chozas que se hacían con ramas, de acuerdo a Nehemías 8. Entonces, Pedro dijo aquí en Mateo 17:4, hagamos 3 tiendas. ¿Por qué? Porque él quería que se quedaran ahí. Él quería que estuvieran ahí de manera permanente. Él quería, como decimos coloquialmente, decir: de aquí soy, yo no me voy de aquí. Aquí estoy con el Señor. Moisés y Elías, este es el cielo en la tierra, literalmente. Y en eso no fue todo, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Qué es esto? Esta nube representa o simboliza la presencia de Dios, como lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento, como en Éxodo 13, por ejemplo. Esto es lo que llamamos la Shekinah. Shekinah. Y observen lo que pasó, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Observen un contraste aquí. En el versículo 4, Pedro, probablemente en su emoción, colocó al Señor al mismo nivel que Elías y Moisés al querer hacer 3 enramadas. Pero aquí en el versículo 5, el Padre interrumpió a Pedro, afirmando su complacencia y amor hacia su Hijo, y concluyó mandándoles que lo oyeran. Y observen en el versículo 6 lo que pasó. Mateo 17:6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, estaban aterrados. Esta reacción se repite a lo largo de las Escrituras. Cuando el soberano, el santo, se manifiesta, los que lo ven quedan abrumados de temor. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Juan en Apocalipsis 1:17? Y en ese momento en el que los discípulos estaban ahogados de temor, observen aquí la compasión de nuestro Señor, versículo 7, Mateo 17:7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y en el 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué les mandó esto? Aparentemente para evitar agitar a los judíos incrédulos, y esto desde el punto de vista humano habría evitado que fuera a la cruz antes de lo planeado. Pero ya después, como dijo aquí en Mateo 17:9, después de que resucitó, en 2 de Pedro capítulo 1, Pedro dio un reporte de lo que pasó ahí. Y hermanos, este incidente de la transfiguración es algo que nos enseña tantas verdades, pero vamos a ceñirnos a lo que el Espíritu de Dios quiso enseñar a través de la transfiguración en 2 de Pedro 1. Y regresemos entonces al versículo 16. 2 de Pedro 1:16. Vean el texto de nuevo. 2 de Pedro 1:16. Pedro dijo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Observen, está hablando en plural, y aquí al referirse a los testigos oculares, aquí está diciendo que fue uno de varios, no fue el único. Y como lo acabamos de ver en Mateo 17, los otros testigos oculares fueron Jacobo y Juan. Los tres vieron al Señor en la transfiguración. Y por lo que vemos en el resto del capítulo 1, aquí vemos que Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, va a aplicar este incidente de la transfiguración a la situación de apostasía en la que estaban sus destinatarios. Pero piensen en esto, ¿por qué hablar de la transfiguración? ¿Por qué no habló de cuando el Señor caminó en el agua o dio de comer a los miles de personas? ¿Por qué la transfiguración? Escuchen, porque la transfiguración fue una probada de lo que vendrá en la segunda venida. La transfiguración fue una probada de lo que vendrá en la segunda venida, lo vimos eso en Mateo 16, pero aquí en el versículo 16 lo volvemos a ver, y esto es importante porque lo vamos a ver, si el Señor permite, mañana y el jueves en particular. Hablar de la transfiguración era importante porque, escuchen, la transfiguración fue una probada de lo que va a venir en la segunda venida. Y segunda de Pedro capítulo 3 muestra que los falsos maestros estaban negando que el Señor Jesús iba a regresar. Y lo que hizo Pedro aquí es decirles, no, sí va a regresar. Ya nos dio una probada en la transfiguración y va a regresar. Y entonces aquí parece que Pedro entra de manera sutil en el tema, aunque lo aborda a fondo en el capítulo 3. Entonces Pedro dijo en el versículo 16 que realmente vio al Señor en su gloria, la misma gloria con la que vendrá en la segunda venida. Y observen en el versículo 17, dijo, ¿cuándo es que vio esto? Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto lo oyó Pedro, complacencia quiere decir satisfacción, placer, deleite. Este es un versículo hermoso. Aquí en 2 de Pedro 1:17 vemos que en la transfiguración el Padre afirmó que el Señor Jesucristo es su Hijo. Esto indica que tiene la misma naturaleza que Él, que el Hijo es Dios y que lo amaba y se deleitaba en Él. Y esto implica que el Hijo no tiene pecado, porque el Padre únicamente se deleita en aquello que es santo, perfecto. Y además, como lo señaló el comentarista Peter Davids, aquí vemos que el Padre invistió al Señor con la autoridad de juzgar a las naciones, mediante esta manera, digamos, oficial externa de decir esto. Ahora, este juicio lo va a ejecutar cuando venga en la segunda venida. Y estas realidades asombrosas del Señor Jesucristo mostraban la situación terrible de los apóstatas. ¿Por qué? Escuchen, porque los apóstatas no honran al Señor como Dios y juez, niegan que va a regresar a juzgar. ¿Por qué? Porque quieren pecar, quieren vivir sin culpa, quieren engañar a la gente diciéndoles puedes pecar, no pasa nada. El Señor no va a regresar, Él no va a venir, Él no va a regresar a establecer su reino y a juzgar. Pero Pedro va a corregir eso en los capítulos 2 y 3, como lo veremos si el Señor quiere en las próximas sesiones. Entonces, en el versículo 18, observen lo que Pedro añadió. Segunda de Pedro 1:18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Otra vez en Mateo 17. En otras palabras, junto con Jacobo y Juan, Pedro vio al Señor en su gloria celestial, versículo 16. También oyeron al Padre, versículos 17 y 18. Los tres fueron testigos oculares, versículo 16. ¿Por qué Pedro enfatiza esto de que vio y oyó y fueron varios, no fue el único? Porque aquí está explicando que fue una experiencia real, no la inventó, esto sucedió. Por eso dijo, recuerdan en el versículo 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Este no es un mito, esto es real. Y habiendo dicho esto, observen, versículo 19, aquí viene
el punto clave de este texto. Aquí está la lección principal. Aquí está lo que quiere el Espíritu Santo que entendamos. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también, o en el griego mejor, y tenemos la palabra profética más segura, o en el griego más confiable. ¿Qué es la palabra profética? Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, etc. La palabra profética del versículo 19 es la Escritura. Hay algunos comentaristas que creen que esta primera frase del versículo 19 dice que el testimonio de Pedro de la transfiguración hace que la Escritura sea más confiable, sea aún más confiable. Es posible, pero el texto griego y lo que Pedro dice en los versículos que vienen antes y después de este nos llevan a concluir que la interpretación más natural de esta frase es esta. Escuchen, la Escritura es más confiable que aún la experiencia genuina de la transfiguración. La Escritura es más confiable que aún la experiencia genuina de la transfiguración. Escuchen esto, aun cuando hubieron 3 apóstoles que fueron testigos oculares de la transfiguración, aun con esa cantidad de evidencia, el testimonio de la Escritura es más confiable, escuchen esto, que el testimonio de 3 apóstoles que estuvieron presentes. Esto es impresionante. Y observen lo que los lectores de Pedro y nosotros debían hacer con la Escritura, versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, y aquí viene. ¿Qué hacemos con eso? A la cual hacéis bien en estar atentos, quiere decir en el griego, en ponerle atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí la Escritura es presentada como una lámpara, una metáfora conocida, recuerdan, como en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y observen lo que dice al final el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca o amanezca, y el lucero o la estrella, quiere decir de la mañana, salga o se levante en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto al final del 19? Que debemos poner atención a la Escritura hasta que el Señor regrese, y el Señor mismo nos va a dar entendimiento para ver las profecías de su segunda venida cumplidas. Es como lo dijo un comentarista, como alguien que atesora una carta de amor mientras que el amado está ausente, pero una vez que el amado está presente, la carta es hecha a un lado, intercambiada por el contacto personal con el amado. Y ahora observen cómo concluye aquí Pedro. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, y con esto terminamos por ahora. Aquí en los versículos 20 y 21 de Segunda de Pedro 1, Pedro nos dice por qué debemos poner atención a la Escritura. Y observen, hermanos, otra vez la importancia de entender el texto en referencia a lo que viene antes y después. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 son de los textos más conocidos y más valorados y amados del Nuevo Testamento por todo creyente. Aquí se presentan una de las doctrinas más importantes de la palabra de Dios, la inspiración de las Escrituras. Pero observen aquí cómo encaja lo que Pedro está por decir en el 20 y 21 con lo que acaba de decir. Aquí en el 19 acaba de decir, tienen que poner atención a la palabra de Dios por encima de la experiencia, aun cuando la experiencia sea legítima. Y la razón por la que tienen que poner atención a la Escritura por encima de la experiencia es porque la Escritura no se originó en el hombre, sino en el Espíritu Santo. Esto es tremendo. Aún la experiencia genuina, real, que tuvieron pecadores infalibles, no se compara con la atención que debemos prestarle a la Escritura, porque la Escritura fue escrita por el Dios infalible. Esa es la idea. Y observen cómo lo explicó, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, y aquí Escritura se refiere al Antiguo Testamento, pero también incluye el Nuevo.
Esto lo vemos en 2 de Pedro 3, 15 al 16, lo veremos si el Señor permite más adelante. Entonces, observen lo que dijo. 2 de Pedro 1, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es de interpretación o de explicación privada o de uno. Ahora lo interesante que debemos mencionar aquí del versículo 20, 2 de Pedro 1:20 es usado de manera equivocada por el catolicismo romano. ¿Saben para qué? Para decir que una persona no puede entender la Biblia por sí misma. Y por esta razón, dice el catolicismo romano, la gente necesita que quien le interprete o le explique la Biblia, la Iglesia Católica Romana. Pero eso no es lo que el versículo 20 está diciendo. Aunque 2 de Pedro 1:20 ha sido interpretado de otras maneras, creemos que el 21 nos da la clave para entenderlo. Obsérvenlo. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o llevados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Como lo dijo ese querido hermano S. Louis Johnson, que fue profesor de nuestro hermano Carballosa, a ver si en una de estas sesiones nos da una anécdota de ese Louis Johnson. Ya ven que nos deja con la boca abierta con sus anécdotas. Así lo dijo ese Louis Johnson. Creemos que la manera correcta de entender los versículos 20 y 21 es esta. Así de simple, escuchen. La Escritura no se le ocurrió al hombre. Su origen es Dios. Y Dios usó a hombres para escribirla. Usó a hombres de acuerdo con su personalidad, vocabulario. Por esa razón hay diferencias de estilo, pero la Escritura se originó en Dios y es inerrante y por lo tanto confiable. Entonces, lo que Pedro nos dice aquí, creemos, es que la Escritura es más confiable que la experiencia porque, mucha atención, es a prueba de errores. Porque la experiencia es falible, debido a que somos humanos pecadores y podemos olvidar algo, cambiar algo. Pero la Escritura no tiene errores, porque el Espíritu Santo la escribió y por lo tanto es más confiable que la experiencia. Y a diferencia de la experiencia, la Escritura es perfecta, incambiable, santa, otra vez, porque su autor es, versículo 21 al final, el Espíritu Santo. Entonces, aquí en 2 de Pedro 1, 12 al 21, vemos un principio vital para enfrentar la apostasía. Para enfrentar la apostasía, debes mantenerte concentrado en la Escritura, debes mantenerte recordando la Escritura y no ponerle atención a la experiencia ni a ideas innovadoras. ¿Cómo enfrentas la Escritura de acuerdo con 2 de Pedro 1, 16 al 21? ¿Cómo enfrentas la apostasía de acuerdo con 2 de Pedro 1, 12 al 21? Vives concentrado en la Escritura, repasando y recordando su verdad sin prestar atención a la experiencia ni a ideas innovadoras. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra perfecta y este texto tan rico. Nos quedamos boquiabiertos de nuevo al ver que inclusive ante una experiencia tan impresionante y única, excepcional, sin paralelo como la transfiguración, tu palabra es aún más confiable porque fue escrita por ti. Gracias, Señor, porque nos has dejado esta antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gracias porque no nos has dejado a merced de nuestro corazón que es engañoso, perverso, nuestro juicio que es tendencioso, afectado, limitado por el pecado. Oramos, Padre, porque este tiempo juntos fortalezca nuestra convicción en estudiar tu palabra y que sigamos, Padre, lo que Pedro mandó a estos hermanos hace siglos atrás de manera tan simple, que no dejemos de estar recordando lo que dice tu palabra y no prestemos atención ni a la experiencia ni a ideas novedosas.
y te damos la gloria a través del Señor Jesucristo. Amén.